Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora nos estén viendo en este video. Bienvenidos. El día de hoy pues vamos a iniciar con nuestro primer capítulo, un capítulo pues muy ad hoc a la fecha que estamos viviendo, que se acerca el día 2 de noviembre, por lo cual pues tenemos una gran invitada el día de hoy que ahorita se las voy a presentar y también tenemos a nuestro psicólogo de casa. El objetivo de este video es que ustedes puedan conocer un poquito acerca de qué pasa después de la muerte, tanto en el ámbito emocional como con lo legal, con todos esos trámites que los que lo han pasado saben que no es una cosa sencilla. Entonces, para poder iniciar, vamos a dar la bienvenida a nuestro psicólogo de casa. Él es el psicólogo Ever Moncada, quien es fundador aquí de Minder. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo este proceso puede ser complicado para las personas que acaban de perder a alguien. Y también nos acompaña pues una invitada muy especial, una gran amiga, muy querida. Ella es Elena Flores, es abogada, tiene su despacho. Y fíjate, Elena, digo, ahorita que te presentes me llama mucho la atención tu despacho porque va enfocado sobre todo al apoyo de mujeres. Bienvenida. Ya, pues primero gracias por la invitación, me encanta estar aquí con ustedes y ser la primera invitada, para mí es un honor y se siente mucho como un sueño. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues recientemente tuvimos este tema en septiembre por el testamento y pues en noviembre sigue muy latente porque pues es cuando vivimos el Día de Muertos y tenemos muy presente la pérdida de nuestros seres queridos y sobre todo pues los trámites o gestiones que nacen una vez que sucede esta cuestión. Entonces el despacho ha estado muy atento y su servidora como de hacer este tipo de espacios para platicar sobre estas cuestiones porque lo cierto es que todavía hay mucha gente no que sea un tema tabú, pero es un tema complicado. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es muy valioso para ellos y que lo puedan utilizar para luego que se acerquen hacia nosotros a ver este tema. Muy bien, pues vamos a arrancar ahora sí. Yo creo que todos los que nos están viendo hemos pasado lamentablemente por pérdidas, es un proceso natural de la vida, pero muy pocos tenemos el conocimiento de las herramientas de cómo sobrellevar esta pérdida. Sabemos que en algún momento de la vida nos vamos a enfrentar a esta situación, pero yo quisiera, pues sobre todo primero de la parte psicológica, ¿cómo es o qué nos recomiendas o cómo es ese proceso, cómo son las etapas para toda la gente que nos está viendo que sepa un poquito más de cómo se vive el duelo? Sí, claro que sí. Mira, hay ciertas fases del duelo. Hay diferentes autores, cada autor lo maneja de manera diferente, pero hay ciertas similitudes. Siempre está una etapa como más de shock, como de incredulidad, ¿sí? Como de esta neblina mental en donde no podemos creer lo que está pasando. Esa etapa se puede ver como un shock, se puede ver como una negación y tarda, ahora sí que depende mucho de la persona, ¿no? Puede tardar días, puede tardar semanas, puede tardar meses. Y después se supone que está esta parte de la negociación. La negociación es cuando negociamos con la vida, con Dios, con alguien, con el médico incluso, que podemos hacer algo para que esta persona regrese, ¿no? Y sigue siendo, muchos autores también lo manejan como esta parte de la negación todavía. Estoy negociando por querer que algo regrese, que a lo mejor ya no está. Posteriormente puede estar la depresión. La depresión puede ser este momento en donde la tristeza, la reflexión, la añoranza es algo muy intenso, ¿no? Yo quisiera preguntar un poquito, disculpa que te interrumpa, con la depresión, ¿sí? ¿Qué tan normal es vivir una depresión después de la muerte de un ser querido y qué tan normal es la duración de esta depresión? Porque muchas veces creo que a todos nos ha pasado que perdemos a una persona y pues obviamente le lloramos, tenemos esos momentos de reflexión, pero ¿qué tan normal es la duración que debe de tener esto? Porque hay personas que duran pues inclusive años, ¿verdad? Años sin poder, pues, trabajar esto, superar esta pérdida. Entonces, ¿qué es lo normal o qué nos dice la psicología? Sí, es muy importante la pregunta que haces porque la etapa, a pesar de llamarse depresión, no significa que realmente sea una depresión clínica. Eso puede ser más esta etapa de tristeza y de añoranza, ¿sí? Se supone que clínicamente una depresión tiene que cumplir ciertos criterios a partir de 2 semanas, ¿sí? Hay ciertas cláusulas dentro del DSM que dice que esto puede cambiar si está en un proceso de duelo. Entonces, el proceso de duelo es algo muy ambiguo, es algo que no tiene
un tiempo determinado. Se dice que el proceso de duelo completo puede tardar hasta 2 años, ya más de 2 años puede ser algo complicado. Pero dentro de esos 2 años, si la tristeza cumple con ciertos criterios que van como parte de la depresión, como lo marca el manual, ya ahí sí sería una depresión clínica como tal, ¿sí? Puede ser depresión muy intensa, o digo, tristeza muy intensa, llanto descontrolado, aislamiento, apetito, de más o de menos, sueño de más, sueño de menos. Son como varias cosas que tiene que cumplir para que sí sea una depresión tal cual. Tiene que ser dos semanas, pero si está dentro de un proceso de duelo, esto se puede mermar un poquito porque depende del contexto, ¿no? Claro. Elena, no sé si tú has vivido alguna pérdida, en la cual hayas pasado por este proceso. ¿Cómo fue en lo particular para ti? Pues en lo particular para mí yo estaba muy chica, entonces no te, o sea, sí tengo una conciencia presente de que pues faltaba alguien en mi casa, por decirlo así, y fue pues muy choqueante en ese momento, muy doloroso, pero lo que me ayudó mucho en mi duelo fue pensar como que aproveché todo el tiempo con esa persona, todo lo que pude, entonces como que no tengo como remordimientos. Claro. Y ahorita que lo mencionas de que supongo, Ever, que los duelos también no, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero depende mucho del tipo de la edad de la persona que te falte o que fallezca, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo un duelo de un niño a tus padres o tus abuelos, incluso de las mascotas, o sea, como que cada duelo es diferente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Cada duelo es distinto, a lo mejor sí tiene que ver la edad, porque son varios factores, ¿no? Te esperas más el fallecimiento de una persona mayor que un niño, exacto, y son ciertos rasgos y ciertos factores que van a influir qué tan fuerte o tan intenso va a ser el duelo que voy a Y vivir. fíjate, bien curioso lo que tú mencionas, porque yo, por ejemplo, de chico viví la pérdida de un abuelo mío, que al que quería mucho, convivía muy seguido con él, inclusive él, pues yo estaba gordito ya por la primaria y él me arreglaba mis pantalones para la secundaria, para la primaria, siempre me los tenían que ajustar, entonces él era quien lo hacía. Sin embargo, por la edad en la que tenía, la conciencia en la que tenía, no quiero decir que no me dolió, sin embargo, no lo viví como ya más grande, viví la pérdida de un gran amigo mío que también falleció, ¿verdad? Y no es que le dé más peso a una amistad que a un familiar, simplemente, como lo decía Elena, no sé, desde la psicología, creo que también depende mucho la conciencia que tenemos, la edad en la que lo vivimos, el lazo que tenemos, porque hay veces pues también tenemos familiares que pues sí, es mi hermano, pero pues no tengo la relación que a lo mejor tengo con un primo, que tengo con un amigo, con un vecino. Entonces, no sé qué nos puedas decir de eso. Sí, totalmente, o sea, son varios factores, distintas variables que van a influir en qué tan intenso es el duelo, hacia la relación, sumamente importante, qué tipo de apego había hacia la persona, va a ser la edad, la circunstancia, no es lo mismo, por ejemplo, una persona, yo he trabajado con personas con cáncer que están en un proceso de una enfermedad como muy fuerte, los familiares pues más o menos esperan que el final sea pues no favorable, ¿no? Entonces Claro. te vas asimilando y hay distintos tipos de duelo, digo, aquí podríamos agarrarnos a hablar horas y Claro. horas, son muchos factores a nuestro alrededor y dentro del lazo que tenemos con la persona que van a influir en qué tipo de duelo y la intensidad del duelo. Me parece muy, muy interesante, pero luego viene otra cuestión, porque voy a contar brevemente un caso también de una amiga mía, pues mayor que yo. Ella, pues lamentablemente en la pandemia, como ustedes saben, hubieron muchas pérdidas. Su esposo fallece en la pandemia. Entonces, no nada más le tocó a ella vivir el duelo y un duelo pues complicado porque no podía estar cerca de su marido, no lo podía ver, no podía, o sea, lejos de él, sabiendo que está internado en un hospital, pero deja tú, fallece y como es una muerte muy inesperada, se viene todo lo legal, ¿sí? Y hablando de lo legal, o sea, ella se metió, pues no quiero decir que se metió en problemas, sino simplemente tuvo que resolver todo aquello que su marido en vida nunca resolvió. Inclusive ella lo decía, es que yo estaba detrás de él, es que en Hacienda deja todo bien, es que acá deja todo bien, es que... Y son esas cosas que uno, aunque sepamos que todos vamos a morir,
lo vemos lejano. Y sumándole todos estos aspectos legales, pues el duelo se vuelve más complicado. Elena, no sé qué nos puedas platicar sobre eso. Sí, mira, justo lo que acabas de decir es ahora sí que una cosa que nos enfrentamos todo el tiempo porque justo en septiembre nos enfrentamos a lo del testamento porque es como el instrumento como más claro que tenemos como para arreglar los bienes o bueno, sobre todo y tus bienes que adquieres en vida al momento que tú faltes, que van a hacer con ellos, pero no es el único aspecto que tendríamos que contemplar cuando alguien falta. Es decir, eso es una parte chiquita de un mundo de trámites que tienes que hacer. Y yo le comentaba a Ever de que al principio los clientes o algunas clientes llegan no precisamente en el momento que falleció, o sea, también es incorrecto de mi parte decir, al día siguiente de la funeraria vienes, porque pues o sea, empieza un proceso emocional muy complicado, pero lo cierto es que sí me enfrento a que a veces como que las clientes o los clientes están un poco pues como deprimidos, aturdidos, que uno les explica y genuinamente no te ponen atención, o sea, como que están en su dolor y no tienen la mente como para captar esta información y lamentablemente tienen que tomar decisiones rápido en muchas ocasiones. Entonces, mi consejo es que si están en esa situación en donde ya tengo que decidir sobre qué va a pasar con esta cuenta o qué va a pasar a dónde tengo que ir o demás, sí lo hagan acompañado de un familiar que esté, ahora sí que tenga como más claridad para que los esté apoyando y de alguna manera guiando, ¿verdad? Desde el aspecto psicológico, eso tiene un nombre también, ¿no? Se le llama apoyo emocional o cómo le podemos llamar a esa persona con la cual nosotros nos podemos pues realmente apoyar en esa situación porque necesitamos apoyo, es una realidad. Sí, es la red de apoyo. O sea, nosotros tenemos que apoyarnos de nuestra red de apoyo, vaya la redundancia, para que no se nos pase ninguna cosa, porque como dice Selena, o sea, en esos momentos, cuando es muy pronto, es complicado asimilar. Estamos asimilando la pérdida, estamos asimilando la ausencia, estamos asimilando que la vida sigue, estamos asimilando los trámites que tenemos que hacer. Son muchas cosas las que pasan y por eso en ese momento están las personas como aturdidas. Sí, es como de, sí, pero pasan 10 minutos y se me olvidó lo que me dijo la abogada. Entonces es bien importante acudir acompañado para que la otra persona esté haciendo notas, haciendo como esta planeación, esta gestión y esa persona pues apoye con las firmas, apoye con esto, pero pues, obviamente para eso es bien importante la red de apoyo, porque pues como estamos aturdidos puede no tomar ser una tan decisión también equivocada o precipitada de que sí, lo exacto. vendo o sí quiero hacer esto cuando no lo piensan un año o dos después y dicen, bueno, no hubiera hecho esta decisión o demás. Es que ¿sabes qué pasa también? Muchas personas con la creencia de no querer ser una carga para los demás, no buscan el apoyo y se llevan todo y justamente en el traer todo, pues estás no solamente arreglando que si el testamento y que ahorita hablamos de eso, del intestado y todo esto para poder conocer un poquito más, pero estás arreglando eso, estás con lo del velorio, son tantas cosas que si tú mismo, o sea, quieres hacerte cargo de ellas, pues al final vas a tomar decisiones precipitadas desde la creencia de no quiero molestar a los demás, es que esto es algo mío, es que esto Pues es mi personal. duelo, o no lo puedo compartir o no quiero dar molestias a los demás, eso también es muy común. Y también nos ha pasado al revés un poco, de que luego demás personas se quieren involucrar en decisiones que no les corresponden. Entonces también esa es otra cuestión. Ese es un tema muy interesante también, porque luego de repente salen familiares, ¿verdad? Que, oye, el primo y ese Usted primo, nunca me vio a mi abuelita. Sí. Pero sí, ahora, recomendaciones, o sea, vamos primero con lo psicológico, luego con lo legal. Desde lo psicológico, ¿qué recomiendas que cuando nos enfrentamos ante una pérdida, digo, se llamase una pérdida pues de algún accidente, alguna enfermedad, por edad, por lo que sea? ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer? Número uno, y escuchando ahorita nuestra plática, es justamente el no tomar decisiones precipitadas, ¿sí? Esperarnos, eso es bien importante, a tener un poquito la mente más clara, asimilar un poquito más este proceso para empezar a tomar decisiones sobre lo que se va a hacer, si hay herencia, cómo se va a repartir y en qué momento voy a hacer decisiones, ¿no? Porque muchas veces las personas es de, no, ya me voy a ir a vivir acá, o voy a vender esto, voy a comprar aquello, y voy... O
Entonces, de repente puede ser bien complicado porque esas decisiones pueden ser trascendentales en nuestra vida y nos podemos arrepentir. En una ocasión, una amiga mía tuvo una pérdida y mm, a los días fue y se tatuó en un brazo la cara de su expareja. Es como de, ok, o sea, no está mal que te tatúes, pero es una decisión muy precipitada, está muy reciente como para tomar una decisión, así que pues va a ser difícil quitarte Un tatuaje, un literal. tatuaje permanente, Ujú, sí, exactamente. 100%. Entonces, desde esos detalles como un tatuaje hasta la compra, venta o cambio de vida, eso puede ser una de mis recomendaciones. Espérense hasta que podamos asimilar un poquito más las cosas. Número dos, pues asistir a terapia psicológica, el que podamos estar acompañados de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de personas allegadas, amigos muy allegados, para poder compartir, desahogarme. Eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. Número uno, a contar las cosas y asimilarlas. Dos, a sentirnos apoyados. Tres, a salir de la rutina, a crear una rutina diferente y a poder, ahora sí que ir poco a poco a flote. También, pues, parte de eso es plantearme metas. ¿Sí? Plantearme metas ahora en esta nueva vida, en este nuevo entorno o en esta nueva circunstancia en la que estoy. ¿Qué quiero hacer de mi vida con esto? ¿Sí? O sea, Claro. porque eso nos va a llevar a un aprendizaje y a verlo materializado en algo más. Y así, poco a poco. Y yo creo que también entender el proceso de la vida, ¿no? Que es parte de, es natural, porque luego también hay quienes dejan de pensar en metas y sueños porque ya no está esa persona. O sea, se va junto con la persona, esas metas y sueños que tenían o que tenía esta persona porque ya no le ve sentido. La muerte lo vemos como algo lejano, pero no, es algo que nos va a pasar a todos. Entonces es un proceso. Tenemos que asimilarlo, tenemos que acompañarnos. Nos da miedo, sí, pero es algo que tenemos que ver como algo real para poder tomar acción, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, es alguien que es muy consciente al respecto y ella tiene su testamento, ya tiene su paquete funerario. Y yo al principio más chiquito le decía, ay, abuelita, ¿no te da miedo estar haciendo todas esas cosas? Y Tan me lista, dice, sí, tan y me preparada. dice, no, pues es algo, y justamente, o sea, cuando yo me vaya, no quiero que ustedes se preocupen por eso, o sea. Oye, Elena, de hecho, justamente, discúlpame que te interrumpa, quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál es la recomendación que le das no solamente a las personas mayores? Porque Ever nos pone el ejemplo de su abuela, claro, las personas mayores pues ya ven, digamos, el recorrido un poquito más avanzado, empiezan a prepararse todo, pero realmente esto le puede suceder a todos. ¿Qué le recomiendas tú tanto a personas jóvenes como nosotros, treintañeros, o a partir de los 20 años, o sea, todas las personas que ya somos mayores de edad, ¿sí? Que ya tenemos pues responsabilidades ante lo civil? ¿Qué nos recomiendas tú o qué es la sugerencia de documentos que tenemos que tener siempre listos, pase lo que pase? Mira, principalmente el instrumento básico pues es el testamento. Pero fíjate, antes de irme para allá, quería hacerles un comentario sobre el tema, por ejemplo, de o sea, el fallecimiento. O sea, cuando sucede el hecho, lo cierto es que cuando empezamos a platicar sobre esto, me puse a investigar y no hay una persona indicada que tenga que tramitar tu acta de defunción. Es decir, puede ser cualquier familiar y ahí entra mucho el dilema de saber, oye, bueno, ¿a quién le corresponde hacer estas gestiones? La respuesta es, no hay escrito en la ley de que usted tiene que tramitar el acta de su esposo, de la abuelita, de su mamá, no. Es decir, es una decisión que se va tomando en conjunto y por lo tanto puede haber muchas personas involucradas. Pero esa cuestión en particular, o sea, ya haciendo el acta de defunción, vaya la redundancia, ya que sucede el hecho, ya teniendo este documento, ya de ahí empiezan a partir todos estos trámites para saber qué dejó esa persona, ahora sí que, qué hizo en vida que en su muerte nos esté afectando o haya que resolver. Y eso va a responder la pregunta que me hiciste. Es decir, yo en vida, ¿qué me puedo anticipar para que cuando yo falte y mis familiares tengan que hacer mi acta de función, no sea tan problemático, no sea tanta bronca o no batallen tanto? Primeramente, el testamento es un instrumento que nos ayuda a dejar nuestros bienes lo más claro posible a la persona a quien se los vamos a heredar. ¿Qué son bienes o qué se pueden entender como bienes? El bien más práctico de heredar pues es una propiedad.
ya sea una casa, un terreno, un departamento, o sea, todo lo que tenga una escritura pública es relativamente, lo ideal es hacer un testamento para que esto se herede de manera correcta y fácil. Aunque se esté pagando el auto, aunque se esté pagando la casa actualmente. Esa es una buena pregunta. Mira, hay los créditos hipotecarios y los de auto casi siempre vienen acompañados de un seguro de vida. Y seguramente, y el seguro de vida lo que hace es cubrir la deuda cuando tú faltas. Entonces, el claro ejemplo es bueno, no cualquier crédito, supongo que algunos no tienen seguro, pero ya la mayoría están protegidos por esta cuestión porque pues con el COVID y todas estas cuestiones pues es más propenso a que faltemos. Pero bueno, a lo que voy es que una vez, si tú adquieres una propiedad en crédito y llegas a fallecer a medio crédito, por decirlo así, el seguro entra, le liquida al banco que fue quien te prestó o Infonavit, a quien te haya prestado para tu casa, y se lo heredan o se lo dan a quien, pues a tu heredero. Al beneficiario. Bueno, sí, bueno, no, el beneficiario es el banco, haz de cuenta. O sea, el banco dice, si falta esta persona, tú seguro me lo pagas a mí porque yo le presté a esta persona. Y yo, como ya el seguro me pagó a mí, yo se lo voy a dar al heredero del difunto. Okay. Y ahí entra el bendito testamento, es decir, esa es la figura que se va a utilizar para disponer o decir, bueno, esta propiedad, ejemplo, si ustedes tienen un crédito, si todos aquí tenemos un crédito y faltamos, lo primero que van a hacer es buscar si tenemos o no un testamento. Okay. Y a quien pongamos en el testamento, esa persona va a ser la propietaria de mi casa, ya sin deuda. Okay. O sea, lo cierto es que digo, no quiero decir... Digamos que entra el seguro, ¿verdad? Entra el seguro, cubre la deuda, de la persona heredera ya no tiene que pagar, solamente recibe el inmueble. Exactamente. Casi siempre los vehículos también funcionan igual y sobre todo los vehículos porque pues es más propenso que en un accidente perdamos la vida. Entonces, si está a crédito, se liquida, aunque el crédito, y pues ya esa deuda no se hereda a los demás. ¿Qué cosas o deudas sí se heredan? Casi siempre son las cuestiones que se adquieren en vida, las obligaciones que se adquieren en vida y que no tengan esta figura del seguro. Ejemplo, me ha tocado hacer juicios de arrendamiento, o sea que vamos a pensar que el deudor que rentó una casa debe 1 año o 2 de renta, fallece, esa deuda se la pueden heredar, más bien, se la hereda a sus herederos, vaya la redundancia. Entonces yo, si a mí me debe ese rentero, yo puedo írsela a cobrar a su hijo, por ejemplo. Que digamos que es donde entran los problemas de cuando uno no deja listo, o sea, los problemas después de la muerte cuando no tenemos un testamento, cuando no está algo, digamos, arreglado de forma legal. Exacto, es decir, en el testamento, aunque suene algo bueno, así como que ay, me van a dejar algo en el testamento, también te pueden heredar deudas, pero muy específicas como estas, como algún pagaré, algún crédito que hayas adquirido en vida y que hayas endeudado en vida, sí se puede heredar. Oye, Elena, ¿y a partir de qué edad podemos hacer un testamento? Pues mira, lo ideal es que sea, más bien, la ley nos permite que sea a partir de los 18, pero también se los he compartido a los clientes. Si tú no tienes bienes ni deudas, o sea, regularmente a los 18 ya no tenemos ahí la propiedad ya puesta allá afuera. No, tenemos la tarjeta de Coppel hasta el Exactamente, o sea, no estamos en ese lugar. Entonces, y también les digo de que si usted no tiene ningún bien, ninguna deuda, ninguna preocupación, pues tampoco se tome la molestia de hacer su testamento, ¿verdad? Para que no gaste papel. Pero al revés, ¿verdad? O sea, si tú ya tienes 20 y tantos y ya tienes tu casita y ya tienes tu carrito, y pues digamos que en este mundo nadie estamos exentos de que nos pase, pues sí, ya es momento de hacerlo. Oye, Elena, entonces estamos dando ideas a todos aquellos que quieran poner en el testamento a la suegra para dejarle deudas. Mira, justo me pasó, digo, esto es algo muy breve, una anécdota de una cliente, que ella pues enviudó a los 31 años, o sea, súper joven, tiene un niño de meses, o sea, su esposo falleció, su niño nació en enero y él falleció en agosto, entonces pues ella ya tenía 2, 3 años de casada, pero muy poco. Entonces empieza esta cuestión de que falta su esposo y su suegra de alguna manera y toma un papel como que las cosas de mi hijo. Entonces ella le dice, pues es que su hijo ya tenía 30 años, ya tiene un hijo conmigo, entonces su herencia le corresponde a mi hijo. Claro. Bueno, a la esposa y a su hijo, claro está. Porque el señor no dejó testamento justo porque pues estaba muy joven y fue algo inesperado.
Y ahorita quiero que nos platiques un poquito de eso, de cuando no se deja testamento. Sí, bueno, en este supuesto que no dejó él un testamento, fue un tema porque su mamá, o sea, la suegra de ella, se cree con derechos sobre su hijo. Y pues lo cierto es que ya no le corresponden derechos, aunque él no haya dejado un testamento, tiene un heredero que es su hijo. Claro. Entonces, que si no hubiera existido su hijo, su esposa y luego sus padres. La línea de la herencia, si viene en la ley, y dice muy claramente, tus herederos, si no tienes un testamento, son tus hijos. Si no tienes hijos, tu pareja. Si no tienes pareja ni hijos, tus padres. Ojo ahí, nada más digo para aclararlo para la gente que no está viendo, es tu pareja siempre y cuando estén casados por lo civil. Exacto, porque si entra una tercera, o sea, en la última opción está el concubinato, pero recuerden que el concubinato o la unión libre en realidad tiene que cumplir ciertos requisitos para que se acredite ante la ley y no es un estado civil. Tiene que haber 2 años que vivan juntos y que los dos sean solteros, ya sea solteros porque nunca se han casado o solteros por divorcio. No se vale de que, bueno, es que me casé y me separé hace 1000 años y ya tengo 20 años viviendo con mi concubina, pero sigo casado, ahí no entra. Ojo ahí. Siempre le digo a las personas que tienen mucho tiempo de relación, cásate. Y cásate no porque, digo, habrá quien tenga el sueño del matrimonio, habrá quien no lo tenga, pero ante la ley, pues proteges a tu pareja. Si ya le estás dedicando 10, 12, 15 años de relación, pues lo mínimo es, si el día de mañana yo no estoy, pues tener la seguridad de que te estoy protegiendo, al igual que si yo no, o sea, tú no estás, tú me vas a proteger a mí. O sea, pues a final de cuentas, seamos honestos y fríos, o sea, el matrimonio es un contrato. Sí, es un contrato que crea obligaciones y derechos. De hecho, en alguna plática empezamos platicando sobre un caso, digo, es un caso que todos hemos visto, no sé si ustedes han visto esa película, es una sobre el 11 de septiembre cuando fallecieron, pues, cuando fue los atentados, claro. Pues, que a nadie se nos olvida. Sí. Cuando sucedió esto, Estados Unidos creó un fondo para pagarle a las víctimas que fallecieron en ese atentado. Y pues imagínense, calcular las víctimas, era un edificio de no sé cuántos pisos, o sea, calcular el número de personas que estaban en el edificio fue muy complicado. Pero lo más complicado fue que todos los herederos o sea, pues los familiares más bien, de los difuntos se acercaron a ese fondo, o sea, el fondo tenía que administrar ese recurso, era como un tipo de pensión, un cheque. Y pues fue muy complicado calcular a quién le correspondía, cuánto y el monto. Claro. Y pasaron muchos casos, recuerdo mucho uno en la película, que era una pareja gay que no se casaron en ese momento. Supongo que estaba regulado, pero no sé por qué no se casaron. Pero pues el cheque le correspondía a los padres del difunto y él estaba muy molesto y decía, pues es que no es justo porque yo compartí 10, 20 años de vida con él y aparte sus padres lo rechazaban por ser gay. Imagínate. Y luego van a recibir su cheque, o sea, no es justo. Claro. Entonces el fondo decía, pues que yo no puedo hacer nada sobre eso. Y también pasó otra cuestión, me acuerdo mucho, era un bombero que tenía su esposa y sus hijos y tenía hijos fuera de su matrimonio. Entonces llegaron los hijos a reclamar ese cheque también. Entonces la esposa estaba viviendo un duelo de falta mi esposo y aparte me entero que tiene más hijos con otra. Entonces pues fue doble choqueante. Entonces, creo que aquí un acto de amor, digo, si estás con tu pareja de muchos años, es válido. Si no quieren hacer la gran boda, está bien. Pero creo yo que es un acto de amor el ver por tu pareja el día que no estés. Y eso pasa, porque pasa y es muy común que sabemos que se fue a vivir con nuestro amigo, con su pareja, de repente llega a fallecer y pues la mamá a final de cuentas como nunca se casaron, nunca reconoció a la mujer como esposa, pues ¿sabes qué? Esto es para nosotros y sucede muy similar. No sé desde la psicología tú cómo lo hayas abordado en estos casos cuando vienen parejas que ya tienen mucho tiempo o que suceden algo como lo que nos platica Elena. Que tienen más hijos y luego es doble, o sea, estás triste y luego estás encabronado por lo que pasa, entonces no sabes cómo lidiar con esta cuestión. Sí. Pues esta plática no les va a gustar a los que les tienen miedo al compromiso, pero fíjense que así tal cual ese de que tenían hijos fuera del matrimonio ocultos y todo eso no me ha tocado,
Pero sí me ha tocado casos de duelo en donde la persona no deja nada arreglado y es muy doloroso para quien lo vive. O sea, esa parte es muy complicada porque, como lo mencionabas, están pasando por el duelo y luego los trámites y luego no dejo nada arreglado y es bien complicado. En un caso, que creo que te lo platicaba el otro día, Elena, me tocó el caso de una señora que ya teníamos tiempo trabajando, ya iba muy bien, ya la persona estaba muy contenta, ya estaba teniendo metas, ya teníamos mucho tiempo. Era un matrimonio de casi 40 años, en donde el señor nunca reguló lo del SAT, nunca realmente tuvo un trabajo estable, una situación como muy complicada en el matrimonio, fallece y no le deja absolutamente nada a la señora. O sea, tenían la casa, la señora había pagado la casa, ella fue quien pagó la casa, pero fuera de eso no le dejó nada. Ya llevamos un súper trabajo y de repente me llega, yo creo que después de 9, 10 meses de terapia, de Ever, estoy fatal. Lo que pasa es que me llegó un citatorio del SAT que mi esposo debía casi 200,000 pesos del SAT. Entonces dice, ¿yo de dónde lo voy a sacar? Yo ya, o sea, estoy por jubilarme, mi jubilación no va a ser Claro. mucho, yo ya no quiero trabajar, yo ya no puedo, o sea, yo ya no quiero, estaba a 3 años de jubilarse, dice, yo no voy a juntar 200,000 pesos en 3 años, no sé cómo le voy a hacer y me da mucho coraje, porque yo le insistí, yo le dije y él siempre me dijo que todo estaba bien y hoy me doy cuenta que debe y nunca hizo nada. Entonces fue otra vez empezar desde un punto distinto, claro, pero con otro duelo muy difícil Sí, y desde el enojo. Es lo que te decía, porque estás enojada por esta situación que te heredaron, que no decidiste. Y entonces, Exactamente. si es un sentimiento, o sea, se te juntan las emociones en ese Sí, porque ahí momento. es yo confié que él me está diciendo la verdad, yo confié que él sí estaba teniendo las cosas bien, yo estuve detrás de él, yo sí me hice responsable, yo hice lo que tenía que hacer, que era oye, pues no te voy a hacer yo las cosas, pero voy a estar detrás de ti para que tú seas responsable en el aspecto de, pues como pareja no quiero ningún problema, ¿sí? Pero me doy cuenta de que me traicionaste la confianza, Claro. no lo hiciste y me dejaste un deudonón que el cual no puedo pagar, no hay manera en la que lo pueda pagar en este momento. Elena, ahora quiero que nos cuentes un poquito acerca de cuando no dejan testamentos, ¿qué pasa? Cuando no hay un testamento, quiero agregar una situación muy atípica, que es un caso muy particular, pero pues lamentablemente en México no estamos exentos de que nos suceda, es el tema de las desapariciones forzadas. O sea, la desaparición forzada es cuando una autoridad o un particular te desaparece literal, o es este famoso levantón, o lo secuestraron y no lo regresaron. Esa es una realidad que cada vez se vive más en México, y de esa realidad hay un procedimiento breve que se hace juicio de desaparición forzada, en donde se declara pues que una persona no tenemos su paradero, por decirlo así. Esto resulta o se modificó en la ley porque anteriormente, después de la denuncia, tenían que pasar 10 años para que te dieran por muerto. Porque antes era muy común, no sé si han escuchado de sus abuelas, de que, ay, se desapareció el abuelo y resulta que se fue a otro estado, rehizo su vida. Se fue a comprar cigarros. Sí, exactamente. Y para que justamente no pasara eso, dijeron, bueno, hasta que pasen 10 años sin que sepamos nada de él, ahora sí lo damos por muerto. Ok. Pero con la realidad de la delincuencia cambió y lo acortaron a 5 años. Entonces ya a partir de tu denuncia y de los hechos, 5 años, te dan un acta que se llama de desaparición. Okay, no es un acta de defunción. Pero ojo, hay que hacer una denuncia, es importante. Hay que hacer una denuncia. Entonces es un proceso pues revictimizante, porque tienes que relatar todos los hechos. Según investigan, hay unos que sí dan con las personas que fueron, otros que lamentablemente no. Y pues es un proceso aparte de o sea, emocionalmente es muy complicado y legalmente es muy complicado, porque no te dan un acta de defunción. Y para muchas instituciones, si no tienes un acta de defunción, no procede ningún trámite. Es decir, para el Infonavit, hace poco cambió la ley y dijeron, bueno, ya podemos ahora sí que dar por muertos a los titulares de los créditos con este documento. Pero antes no, decía exclusivamente acta de defunción. Entonces la gente se enfrentaba a que pues el titular ya no estaba, iban a los domicilios y decía, oiga, fulano no ha pagado, y la gente decía, es que lo desaparecieron, o sea, obviamente no va a pagar. Y decía el instituto, pues a mí me vale, o sea, si ¿Tú no me pagas? Sí, o que usted me paga por él, pero como quiera, él es el titular. Entonces,
ha cambiado esta situación, es un caso muy complejo, supongo que emocionalmente pues es mucho más difícil porque dicen que cuando no tienes un cuerpo a que totalmente. llorarle, es un duelo muy distinto a que cuando tienes pues a tu muerto, ahora sí que... ¿Sabes dónde está? Sabes Físico. en dónde está. Ajá. Exactamente, tienes la conciencia de que ahí está mi difunto, cenizas o entierro, pero ahí está, y cuando no es otra cuestión. Pero bueno, en estos casos y en los fallecimientos normales o comunes de salud, y bueno, a lo mejor desprevenidos de accidentes, cuando no se tiene el testamento, empieza la sucesión por ley, que son los herederos, que ahorita lo platicábamos, que son hijos, primero que la esposa o esposo, después esposo o esposa, dependiendo. O sea, si no tienes estos dos, tus padres, y si ya no tienes padres, tus hermanos, y luego los hijos de tus hermanos. O sea, es una cuestión muy atípica, es como si fuera una viborita de que va para abajo, y luego para arriba y luego para los lados. Pero definitivamente pues hay cuestiones que, no sé, la mayoría de la gente por su edad, o si faltan ya muy grandes, pues ya obviamente ya no tienen este supuesto de sus padres ni sus tíos, entonces empieza a ver que dejan el testamento a lo mejor al sobrino o a alguien de sus familiares, y esa es la respuesta. O sea, si ustedes no dejan su testamento, sus herederos por ley son ciertas personas. Okay. Entonces yo te voy a platicar mi caso personal. Yo no estoy casada ni tengo hijos, entonces yo ya tengo mi testamento ahorita, pero si no lo tuviera, mi herencia serían mis padres. Pero, pues, tú lo sabes, Arnold, o sea, mis padres no se pusieron de acuerdo en su divorcio. Imagínate si yo falto mañana, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo para ver mis cosas? Obviamente no. Entonces mi decisión fue dejar un testamento a mi hermana. Entonces, cuando es ahora sí que todos los casos son diferentes, pero aunque haya mucha armonía, porque yo me enfrento mucho a clientes de que no, pero los vamos a resolver. Mis hermanos y yo nos llevamos bien, y si faltan mis papás, Lo checamos. sí, o sea, como que todo va a fluir. Y lamentablemente no es, Lo checamos. O sea, no hay manera como que te garantice que no vas a tener broncas. O incluso, aunque tengas el testamento, salen muchos gastos inesperados de los cuales, pues sí, en estricta teoría tendrán que ser el heredero. Pero, ejemplo, faltan los papás, no dejaron testamentos, y se supone que todos los hermanos tendrían que costear los trámites y estar al pendiente de los trámites al ser los herederos, y pues son 5, 10 personas a veces y no se ponen de acuerdo. Obviamente es muy complicado. Oye, Elena, me surgió una duda ahorita mientras lo comentabas. Tú, en tu caso, tienes tu testamento, digamos que la beneficiaria es tu hermana. ¿Qué pasa si tú el día de mañana te casas, pero ya no modificas el testamento? Te casas posterior a que hiciste el testamento. ¿Qué pasa con eso? ¿Sigue siendo beneficiaria tu hermana o pasa a tu marido? No, sigue siendo beneficiaria mi hermana, porque siempre va a prevalecer el testamento como es como la máxima expresión de tu voluntad, aunque cambie tu situación civil. Pero bien, también les digo a los clientes, pues tú puedes cambiar tu testamento cuantas veces quieras. O sea, me atrevería a decir que cada año si quieres. Obviamente no es lo práctico, porque si da flojera hacerlo una vez, pues te va a dar más flojera hacerlo constantemente. Pero también me ha pasado con personas mayores que en su momento se lo dejaron a su esposo y falleció antes. Fue el caso de mi abuela, falleció su esposo, ella se lo dejó a su esposo y falleció el primero. Pues lo ideal es que lo cambie a alguien que vive ahorita, porque si no eso va a ser lo práctico. Ajá. Entonces también es hacerle mucho sentido a eso. O tengo una tía que, por ejemplo, no tuvo hijos y no está casada, y dice, yo se lo voy a dejar a mi mamá. Y le digo, tía, la biología es que tu mamá falte primero que tú. Entonces, pues, aunque tú la quieras mucho, lo ideal es que no le dejes el testamento a ella, porque pues no, o sea, no lo va a utilizar, o seguramente no lo va a utilizar. Dáselo a alguien mejor, o sea, algo más práctico. Entonces también en cada caso trato como de asesorarle sobre su situación en particular para que sea más práctico para las personas. Claro. Oye, ver, ¿y en terapia te ha tocado casos donde acuda alguna mamá, alguna esposa, mejor dicho, donde fallece el esposo y no deja testamento y pasa a los hijos primero, porque lo acabas de mencionar, primero son los hijos antes que la pareja, y los hijos no quieran apoyar a la mamá realmente? Porque, creo yo que como hijos tenemos la responsabilidad de que si falta papá o falta mamá, pues apoyar al otro. Claro.
cuando no están ellos como beneficiarios. No sé cómo lo has vivido tú en terapia. Así tal cual el caso que me planteas, no, pero sí me ha tocado acompañar a personas en las que entre los hermanos no se ponen de acuerdo. Y es bien complicado, o sea, ¿Y qué le recomiendas a las personas? O sea, por ejemplo, yo tengo que ponerme de acuerdo con mis hermanos, pero mis hermanos no podemos llegar a un acuerdo porque uno quiere vender, el otro quiere mantener, el otro quiere el otro, entonces no podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué me sugieres tú a mí ante esa situación? ¿Cómo lo puedo abordar con ellos o qué es lo que debemos de hacer para llegar a un acuerdo? Es que depende mucho del caso, pero generalmente empezamos desde lo más básico, ¿no? Como que trata de tener una comunicación asertiva, trata como de hacer un plan en donde las cosas estén más fáciles, porque muchas veces no es que los hermanos no quieran o que haya riña entre ellos, sino simplemente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que uno vive lejos y que otro vive en otro lado, entonces es un ok, pues ¿quieres tú tomar la batuta de cómo se va a hacer esto? Bueno, vamos armando un plan, vamos haciendo esto, vamos a comunicarlo de manera efectiva para hacer el proceso como más digerible, un poquito que fluya más y ya cuando hay riñas, cuando hay problemas, cuando hay mucho conflicto, si sea estrictamente es apóyate de un abogado, ¿sí? Porque en esos conflictos no está dentro de tu control y no podemos controlar que el otro esté queriendo hacer otra cosa o sea, sí podemos hablar tranquilamente, sí podemos hacer un plan, pero cuando ya el conflicto está en un punto que no hay flexibilidad, no hay escucha, no hay este apoyo, no hay esta coordinación, sí es, ok, asesórate legalmente porque ahí pues sale de nuestro control, ¿no? Muy Y bien. ahí es entra mi la parte asesoría emocional. de que realmente es mucho más complicado. O sea, cuando no se ponen de acuerdo los herederos, cuando no hay un testamento y no se ponen de acuerdo los herederos, como acabas de decir, el ejemplo de que falten los padres y sean muchos hermanos, lamentablemente se enfrentan a juicios largos y cansados porque la ley nos permite que si todos los herederos están de acuerdo sea un juicio mucho más breve de 5 o 6 meses y cuando no es un juicio de 2 o 3 años. Hasta Entonces, 3 años. Sí, o sea, es una cosa muy compleja, entran peritos y obviamente también a lo mejor es muy clasista, pero ni modo, en la medida que tengan muchos bienes los difuntos, pues es más complicado, ¿verdad? Claro. Porque también si tienen una propiedad y son poquitos hermanos y todos se ponen de acuerdo, pues me atrevería a decir que es un juicio relativamente más sencillo, pero cuando estás hablando que tienen 5 propiedades y una está en no sé dónde y otra acá, y luego una se debe y una está irregular, o sea, se enfrentan también a arreglar los problemas Sí, más de que conflictos. dejaron sus papás. Entonces es mucho más complicado de lo que se imaginan las personas. Oye, Elena, ya nada más, digo, ya estamos por concluir. Me ha surgido una duda que yo creo que muchos han de tener allá en casa, porque hablamos del testamento, lo importante que es tenerlo. ¿Qué necesito para hacer mi testamento y cuánto cuesta? Mira, en sí, los precios en las notarías están entre 3 y 6 mil pesos máximo, no deben de cobrarte más. Yo sugiero, los requisitos son sencillos, de que tu INE, CURP, acta de nacimiento, y si estás casado, acta de matrimonio, el nombre de las personas que vas a dejar como herederos, y yo ahí sí sugiero sean muy concisos, o sea, se lo dejo, ejemplo, también me ha pasado de que las mamás, le voy a heredar a todos mis hijos iguales, y tienen una propiedad, entonces, pues que vivan 5 adultos en una casa es muy complicado, no es viable y no es práctico. Entonces yo les digo, mire, aunque quiera mucho a su hijo, lo ideal es que deje a una persona de esa casa y que a lo mejor esa persona les reparta una manera que sea más sencilla para que no se complique. Porque aunque tenga su testamento de una sola, vamos a decir que deja a muchas personas por ser como amable o cariñosa con todos, pues luego sale peor porque se tiene que poner de acuerdo como quiera. Sí, no, o sea, el problema se queda. ¿Y se puede por porcentajes? Se puede por porcentajes, la mitad de la propiedad a uno y al otro, o el 100% a esta persona. Incluso yo les he dicho, usted puede dejar el testamento a la vecina si le gusta a la vecina. Sí, o sea, realmente no hay una ley de que tú tengas que, o sea, como que la gente luego siente mucho compromiso de que voy a dejar a mi hijo el que más me cuida. Y pues no, la realidad es que tú puedes poner a quien tú quieras. Es libre. Ajá. Y la albacea es la figura, es como tu representante legal cuando tú faltes. Entonces es una persona que va a velar por tus intereses, no necesariamente es heredera. Es decir, tú puedes poner, no sé,
a tu tía, la que es como muy legal, muy justa, como tu albacea, que va a velar por tus intereses, y a tu hijo como heredero para que se encargue de que lleve el trámite. Y la albacea sí es una figura muy importante. No pongan a alguien nada más porque me cae bien ahorita y mañana no sé si sea mi amigo, porque esa persona tiene que ir a firmar el juicio cuando tú faltes. O sea, de preferencia algún familiar con el que te ves muy bien, un primo, Sí, tío, abuelo, sí. alguien con que tengas buena relación. Alguien que esté seguro que va a seguir ese trámite cuando tú no estés. Claro. Oigan, pues bueno, pues la verdad es que estuvo muy padre la plática del día de hoy, muy interesante ver todo esto desde lo psicológico, lo legal, hemos aprendido mucho. Antes de terminar, algo con lo que quieran cerrar, algún consejo para la gente, ahorita nos dicen sus redes, pero primero vamos a cerrar con algún consejito para todos los que nos están viendo. Si están pasando por algún momento complicado, alguna defunción, alguna pérdida importante, no lo duden. La terapia es un lugar seguro, un lugar en donde pueden expresar lo que a lo mejor por fuera es complicado expresarlo, en donde van a encontrar una guía, donde van a donde van a encontrar un acompañamiento, ¿sí? Orientación y todo eso. Entonces, no lo duden, siempre nosotros vamos a estar para escucharlos y para que ustedes se sientan en confianza y en un lugar seguro. Elena, un consejo para todos los que nos están viendo. Un consejo es que siempre estén acompañados en el momento de su duelo, o sea, por un familiar, que ese familiar o amistad los lleve a estas terapias y a este acompañamiento legal también, y que también no se precipiten en tener que resolverlo todo rápido. No hay un tiempo establecido para que lo tengas que hacer, ni se pierde cierto derecho por no hacerlo a tiempo. Hay otras cuestiones que sí se pierden si no lo haces en ese momento, pero esta en particular no. Entonces, si están en este momento, en este duelo de que ya lo tengo que resolver, no se anticipen, mejor consúltenlo con la almohada, consúltenlo con su abogado, con su psicólogo y tomen una decisión mucho más como acompañada y consciente. Exacto. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por vernos. Ya nada más para cerrar, Elena, tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contratar, porque esto está muy interesante. Bueno, mis redes son abogadas Elena Flores. Somos un equipo de abogadas que radicamos en Monterrey, pero también vemos otros estados y con gusto los podemos atender ahí en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. También ahí subimos contenido sobre estas cuestiones. Muy bien, Ebert. Yo en Instagram estoy como Sig Eber Moncada, Sig de PSIC de psicólogo, las redes de la clínica del Centro Psicológico Minder están así como mindr.mx en Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales, incluso la página de internet está ahí. Atendemos a toda la familia, damos cursos, talleres y muchas cosas. Síganos. Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y cualquier cosa, pues escríbanos, déjenos sus comentarios, si tienen dudas también, y en los próximos videos los vamos a estar leyendo para poder resolver. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós.